Bueno, pues vamos a cerrar ya la jornada con la última conferenciante, que es la profesora Lidia Benavides, que nos va a hablar sobre el estudio de casos en obras híbridas, interacciones entre imágenes y formatos de fotografía en distintos tipos de papel siliconados, metacrilato e impresión digital. Brevemente, Lidia Benavides es doctora en Bellas Artes por la Convención de Doctorado Europeo por la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia en la actualidad. El título de su tesis es La luz como lenguaje visual y su significación, espacio, movimiento y percepción, precedentes y proyección en el arte actual. Es miembro del grupo de investigación del Museo Pedagógico de Arte Infantil. Fue miembro también del grupo de investigación Aplicaciones del arte en la integración social, arte, terapia y educación artística para la inclusión. Desde el 2010 al 2014 forma parte del equipo del grupo de investigación transdisciplinar ACIS, mitocrítica, de la Facultad de Filología de la Complutense, y es autora de numerosos artículos de investigación relacionados con la creatividad, el videoarte y la tecnología digital. Bueno, pues muchas gracias, Alicia, por la presentación y la invitación. La verdad es que siempre se aprende muchísimo de todos los ponentes y las cuestiones que surgen relacionadas desde tantos puntos de vista diferentes y al mismo tiempo que se relacionan, ¿no? Yo sí lo veo todo como esa red que mostraba Josu, esa red de triangulitos que era como simbólicamente una red neuronal que estamos todos interrelacionados y cada uno pues vamos aportando un pequeño granito de arena. Yo, bueno, voy a intentar ser breve y al igual que Josu, pues yo no soy restauradora ni conservadora, digamos que me dedico más como artista visual y a la docencia también, y he cambiado el título totalmente porque cuando inicialmente Alicia me preguntó dame un título, pues se me ocurrió una idea, pero luego a la hora de empezar a prepararlo, pues me fui por otro lado. Así que nada, pues finalmente el título es Obras híbridas y digitales, hasta ahí mantenemos, y voy a hablar un poco de la idea de la permanencia de lo impermanente y la transmutación de los soportes y la reconstrucción de ideas e imágenes. A ver, sí. A través de tres aspectos fundamentales. Al principio, bueno, pues dentro del ámbito del arte contemporáneo, relacionado con los conceptos de conservación, transformación e impermanencia del medio digital, planteo un punto primero como algunos aspectos de la preservación del medio digital tan inmaterial e impermanente, a veces traumático para los artistas, y dos casos. Una obra de Enrique Radigales, que precisamente él tiene formación como artista en Barcelona, comienza con la pintura, luego se convierte en un net artista, trabaja con glitch art y luego mezcla el acrílico, los disolventes y hasta trabaja con la pintura al fresco, pero él va siempre del arte digital a lo material, de lo físico y va un poco explorando lo digital desde lo físico y lo digital desde lo inmaterial y desde la pérdida del soporte digital y net art. O sea que va desde lo inmaterial a lo físico. Y en el caso de Doug Wheeler, con una obra en concreto del año 1975, en la que planteo la reconstrucción de la idea y la experiencia de la vacuidad en una obra de arte que se expuso en el Guggenheim. Se reconstruyó esa obra posteriormente en el Museo Guggenheim. Aquí vamos al revés, ¿no?, de lo que es la construcción de un espacio material para tener una experiencia de lo inmaterial. En el primer punto, bueno, pues hablar sobre el impacto de las nuevas tecnologías de la imagen, que ya hemos estado un poco comentando, y de los casos híbridos, imágenes digitales que conviven con imágenes analógicas y viceversa, y sobre todo del tema de los archivos, la conservación de los archivos,
cómo se enfrentan hoy a la incorporación de nuevos formatos que van cambiando a una velocidad vertiginosa y las tecnologías de la imagen y también los modos de almacenamiento, ¿no? Como por ejemplo la nube, un modo aparentemente inmaterial. Nosotros le damos a un botón, se sube allí la información que parece que se sube ahí como a la nube, a no se sabe dónde, y que sin embargo tienen un registro material enorme, como también ha comentado Josu. También coincido en algunos aspectos con lo que ha comentado Aramis en cuanto al arte y el vídeo y el arte digital, que como la mayoría de otras áreas de conocimiento, también documentos de texto, imágenes, archivos de audio, vídeos, bases de datos, sitios web, entre otros, la información digital pues, se encuentra en serio riesgo de desaparecer en el corto plazo si no se establecen prácticas adecuadas para su conservación, ¿no? Es como casi imposible. Ahora en el 2015 ya más de la mitad de la información que generamos no tiene respaldo en soporte de papel y el número de publicaciones electrónicas se multiplica exponencialmente, ¿no? O sea, es como que la información crece y crece y se guarda en la nube y luego nos olvidamos porque hacemos también copias de seguridad en nuestros discos duros, incluso hacíamos copias de seguridad en esos disquetes que metíamos por la ranurita y tenemos algunas cajitas por ahí guardadas con disquetes, pero eso ya, pues a no ser que lo hayamos volcado al disco duro, eso ya se ha perdido, ¿no? Aquí, bueno, pues nos planteamos, ¿no?, cómo los conservadores y restauradores pues tenéis un reto muy difícil y cada vez más complejo y admirable, la verdad, por todo el esfuerzo, porque, claro, se plantea, como comentábamos también antes, la formación de equipos transdisciplinares, ¿no? Junto con informáticos, historiadores, bibliotecólogos, archiveros, artistas, galeristas, coleccionistas y personal de los departamentos de universidades y museos. O sea, tenemos que hacer una red, porque si no, aisladamente nos perdemos, ¿no? Tenemos como que trabajar en equipo de verdad, porque si no, hay aspectos que se nos escapan de las manos. Y necesitamos la ayuda unos de otros. Hay que tener en cuenta para la conservación del patrimonio de arte contemporáneo varios tipos de archivos digitales. Por ejemplo, las obras creadas directamente en formato digital, como artistas, por ejemplo, como las obras como las que realiza Rafael Lozano Gemer, que es un artista electrónico puro, o simplemente las copias de arte múltiple, que son reproducidas en formato digital, firmadas y numeradas, con fundamentalmente pues, arte gráfico, fotografía o videocreación, y luego las obras que son reproducidas o volcadas a formato digital como documentación de la obra o copia de seguridad, pues la documentación de las obras de arte contemporáneo efímeras, como las performances y muchas instalaciones, ¿no? ¿Y qué nos queda de esas obras? Simplemente la documentación en un formato digital. Aquellas obras que son escaneadas, las que son fotografiadas digitalmente, las grabaciones de la obra o la documentación pura de la obra en vídeo digital, como en el caso de las performances. El problema de la preservación digital, la información digital no ha sido pensada para su permanencia en el tiempo. A diferencia de materiales tradicionales que tienden a ir desapareciendo de manera gradual, desvaneciéndose o amarilleándose, como en los barnices, con el paso del tiempo, la información digital no se pierde de manera paulatina, sino que no avisa. Esta existe o simplemente se produce un error, ese famoso error code, y desaparece, se pierde. ¿Y qué ha pasado? Ni idea, ¿no? Aquí he traído estas dos obras de dos alumnos de la Facultad de Bellas Artes que expusimos en ICASART, donde se ve, ¿no? Se ve pues unos estudiantes que de repente su cuerpo desaparece, ¿no? O no termina de cargar, ¿no? Ese loading al 50% está cargando la información, pero ahí se queda el cuerpo a medio cargar digital, o esta chica que de repente empieza a cargar la información de su cuerpo, empieza a materializarse y error code. Nada, se acabó. La preservación del medio digital dependerá de cuánto pueda durar el soporte
y de la capacidad de que la obra pueda ser transferida de un soporte a otro o de un formato a otro, tanto como sea posible, ¿no? Esas famosas copias de seguridad y copias de seguridad y copias de seguridad, ¿no? Me hacía gracia una doctoranda que me comentaba: he hecho 20.000 copias de seguridad en la nube, me decía. Y entonces ya estaba tranquila, ¿no? Porque tenía ahí 50 copias de seguridad en la nube y era como que ya estaba tranquila, ¿no? Y bueno, en el caso de los documentos digitales también, para garantizar la integridad personal especializado, informáticos, deberán documentar mediante metadatos o marcas de agua la información generada a partir de la documentación electrónica y de mecanismos descriptivos y de acceso que aseguren la recuperación de la información electrónica. O sea, a veces algunos informáticos pueden empezar a investigar y a veces se pueden recuperar o recodificar esa información que en algunos casos perdemos. Para interpretar un documento digital es necesaria una máquina que lo decodifique, lo que hace imprescindible preservar tanto el objeto digital como la manera de acceder a él, ¿no? Ahí tenemos el proceso, la reproducción y el formato que lo contiene. Algunos procesos a tener en cuenta para la preservación de la obra digital sería pues la selección de la obra, ¿no? También qué obra guardamos, qué obra seleccionamos, la ficha técnica, la captura digital, conservación y restauración de la obra digital, el control de calidad, catalogación, almacenamiento, pues muchos aspectos que en cuanto a lo digital pues hay que replantearse los procesos, ¿no? Bueno, pues en el proceso de selección pues tiene que haber equipos transdisciplinares, y, de nuevo, tiene que haber artistas, críticos, galeristas, comisarios, historiadores del arte y conservadores del museo que propongan esos criterios de selección. La ficha técnica, pues que sea lo más completa posible, indicando título, técnica, edición en su caso, el número de la copia de edición, la fecha, la descripción de la obra, los lugares donde ha sido expuesta esta obra, el impacto en prensa que ha tenido y en los medios de comunicación, los rastros que ha dejado en la red y las colecciones a las que ha pertenecido y bueno, pues toda la descripción posible que indique la biografía de esa obra en su momento desde su momento de creación hasta la llegada al museo, ¿no? La captura digital en alta resolución, que debe ser llevada pues, a cabo por técnicos especializados, con sus ajustes, que sea lo más fiel posible al original, y luego bueno, pues distintos tipos de protocolo como partiendo de la captura digital en alta resolución y el proceso de restauración por parte de informáticos especializados, ¿no? Esto ya son pues técnicos especialistas en captura digital y restauración digital en el caso que sea posible, que la mayor parte de las veces no sucede, ¿no? El control de calidad, donde tiene que haber una supervisión de los procesos de digitalización por parte del personal del museo y también por parte del artista si aún está vivo y si no, pues familiares o el coleccionista que haya tenido la obra y haya conocido la obra en su momento, ¿no? Y la catalogación, pues también dentro de esos equipos de personal especialista en colaboración con bibliotecólogos e informáticos especializados y por un comité integrado de especialistas del museo y con un estudio de metadatos para la aplicación de las normas y descripción de los recursos electrónicos, ¿no? O sea, esa catalogación que es siempre pues, inacabable, ¿no? El almacenamiento, pues volvemos otra vez a la idea de la nube. Ahora tenemos que pensar no solo en la nube, sino esas dos vías paralelas, ¿no? Ese almacenamiento online, en el que el museo puede tener, digamos, esos servidores de alta capacidad accesible a través de claves, y también almacenamiento offline, o sea, siempre ese respaldo online en la nube y offline en copias maestras, también físicas, como másters, en DVDs no regrabables, en discos duros
y renovando las copias como máximo cada 5 años, grabando siempre a baja velocidad para que permita una mayor seguridad y control en el proceso de escritura de la nueva copia, ¿no? Porque es verdad que si no, esos disquetes que teníamos están ya perdidos porque no se nos ha ocurrido volverlos a grabar, ¿no? De la obra única a la obra múltiple, también la práctica de prevención, por ejemplo en videocreación, se trabaja con un original múltiple, firmado y numerado, y sus copias de seguridad, ¿no? Normalmente hay un máster que se puede guardar en disco duro o en DVD, el máster A, que se queda siempre el artista, un submáster A, que también conserva el artista o el galerista, por si acaso la copia que compra el coleccionista pues se raya, pues puede volver a pedir una copia, y esa exhibition copy para exponer en la galería o el museo, ¿no? De manera que ese DVD, por ejemplo, pues que se manda a una exposición en Berlín o en un museo, y si se raya, pues siempre puedes volver a pedir esa copia del máster o del submáster y repasar cada 5 o 10 años estas copias, ¿no? Volver otra vez máster, submáster, exhibition copy, ejemplares limitados y firmados y numerados, que son los que digamos adquiriría el coleccionista, y ahora mismo también pues la famosa copia de seguridad en la nube, ¿no? Además de todo esto. Y imaginemos dentro de 10 años, pues tendremos todos estos soportes, máster, submáster, exhibition copy, los ejemplares firmados y limitados, que ya nos parecerán como para tenerlos ahí en la vitrina, ya como fetiche, ¿no? De tengo la obra firmada y numerada, y seguramente pues habrá otros nuevos soportes y espacios virtuales donde se podrá almacenar esa información, ¿no? También se necesitará que haya una red de colaboración entre las asociaciones de artistas, el sector del arte como el IAC, el Instituto de Arte Contemporáneo, o VEGAP, que vela por los derechos de autor de los artistas visuales, o sea, todas las asociaciones que velan por las problemáticas del arte contemporáneo, pues que vayan generando estrategias conjuntas. La preservación digital es un problema nuevo para la conservación y restauración en arte contemporáneo debido a la rápida, veloz evolución de las tecnologías que casi no nos da tiempo a asimilar muchas veces, ¿no? La investigación es continua y por eso se requiere la colaboración de equipos transdisciplinares que aporten una información, nuevos protocolos, estudios y normalización a seguir en cada caso. En fotografía digital, por ejemplo, tenemos los distintos archivos, RAW, TIFF, muchas veces la fotografía se encapsula en siliconados con metacrilato y soportes de aluminio, que en principio dan una solidez, pero que luego de repente se rompe una esquina y no te queda más remedio que volver a repetir la copia entera, ¿no? O sea, no te dan margen de restauración este tipo de soportes, ¿no? Porque es un metacrilato siliconado a la fotografía y esta al aluminio, y si no sale bien esa copia hay que hacer otra, pero bueno, se tienen siempre esos másteres, esas copias de seguridad, entonces se van haciendo las copias según se van deteriorando, ¿no? Por eso es importante que se conserve la parte digital. Y luego pues también ese certificado de autenticidad, por ejemplo por parte del coleccionista que haya adquirido la obra, pues que tenga esa garantía para poder digamos volver a acceder a una copia de esa obra que ya se ha estropeado y ha tenido que destruir y hacer otra nueva, ¿no? Y bueno, pues ahí intervienen un poco todos estos factores. Voy a ir un poquito más deprisa para poder llegar. También quería comentar muy brevemente, ¿ves? Estos espacios son espacios de almacenamiento de esa nube inmaterial. Luego tiene ahí unas estructuras tremendas. Uy, o sea, el cable. Ya está, ya lo tengo controlado, sí. Aquí Rubio, Domínguez y Silva hablan de las infraestructuras de la cultura digital,
y exponen un proyecto de investigación que trata de mostrar la cantidad de prácticas espaciales enlazadas, materiales, infraestructuras de gran escala y tecnologías que están detrás del flujo de contenidos digitales y arte en la red, ¿no? Luego veis estos espacios gigantes por donde está fluyendo toda esa información digital a la que accedemos con un botón, como en esta imagen también, ¿no? Este proyecto tiene como objetivo contrarrestar la comprensión de lo digital como inmaterial y espacio virtual en el que las limitaciones materiales, prácticas localizadas y los límites espaciales se minimizan o simplemente se vuelven irrelevantes. Y ya pasamos a ver esos dos estudios de caso, vamos a ver solo dos obras. Una obra de Enrique Radigales, que como os comentaba, él pues estudió Bellas Artes en Barcelona y luego empezó su trayectoria como artista digital especializado en net art. Aunque su formación fue la de pintor, pues cuando empezó con el arte digital y el net art, pues tuvo que aprender de nuevo un nuevo lenguaje, una nueva disciplina, pues casi de manera autodidacta y desde la inmaterialidad del medio. Él luego, pasados 10 años, vio que todas sus obras de net art desaparecían porque los servidores cambiaban y entonces empezó a perder sus obras de net art, empezaron a desaparecer de la red. Y entonces esto pues le produjo cierto trauma, ¿no? De ver como que su obra se desvanecía en 5 o 10 años, la obra moría, ¿no? Y entonces tuvo la necesidad de encontrar un vínculo entre lo digital y una solución física. Y entonces hizo primero esta obra así como experiencia de catarsis y hizo esta obra que se titula Sobrevivir a un fresco, en la que consistía en pintar un fresco para luego destruirlo, porque normalmente un fresco sobrevive muchos más años que una persona, pero cuando haces una obra de net art, la obra muere antes que el artista, ¿no? Entonces él quería, como había tenido ese trauma de haber perdido gran parte de su obra de net art, pues quería hacer una obra y destruirla para invertir ese proceso, ¿no? Era casi como un acto de arte terapia casi, ¿no? Ese acto de creación y destrucción y de desapego también hacia su propia creación y aceptarlo, ¿no? A partir de ahí empieza a trabajar proyectos bastante efímeros, donde el artista plantea cómo un proyecto puede desaparecer, degenerar o transformarse. Y últimamente trabaja con proyectos físicos como con un elemento de código HTML. Ahora hay un movimiento importante con el de código HTML que no recuerda para nada al net art del siglo pasado y está ganando bastante fuerza. Y crea esta pieza, el gran amarillo. No sé si me deja entrar un momentito en... Que veis aquí el código HTML de la pieza. A ver si... Bueno, no pasa nada. Bueno, lo explico igualmente, así no entretenemos. Y vemos aquí como Enrique Radigales siempre parte de esa idea y muchas veces influye el espacio específico, como en su obra Gran Amarillo, y le gusta mucho partir de ideas muy sencillas pero explorando distintos formatos. En este caso es una obra que presentó en el Ranchito, en Matadero, entonces tenía como que definir mucho el dossier, la idea, para que le cogieran el proyecto y luego ya pues la pudo desarrollar. El Gran Amarillo es una obra que va de lo inmaterial, del espacio del net art con código HTML, cogiendo unos fragmentos, mira, si veis aquí, a ver, el láser es... ¿Cuál es? Este rojito, ¿verdad? Sí. Ahí. ¿Veis aquí una manchita amarilla? Bueno, pues esa manchita amarilla es el pequeño gran amarillo, porque es un conjunto de píxeles en el que tú pinchas y te aparece
el código HTML en la web. Entonces esa manchita de un grupito de píxeles amarillos aparece en la página, aparece en su web y va cambiando de posición. Es como una mosquita que está ahí y de repente aparece aquí, aparece allí, y en el momento que tú la pinchas como que se abre, hace así como boing y aparece el código HTML, ¿no? Y luego la imagen que hay detrás pues son algunas de sus pinturas también, porque él trabaja con la pintura, lo digital y el HTML, va siempre transitando de aquí y allá, ¿no? Entonces él construye el gran amarillo en torno a esas fisuras existentes entre el mundo físico y su simulación digital, entre la plenitud de lo manual, la pintura, y la rápida obsolescencia de las tecnologías, el HTML. Aquí está la segunda fase del gran amarillo. El gran amarillo necesita hacerlo físico, ese pequeño grupito de píxeles amarillos lo construye gigante, hecho en un mural sobre metal, pintado de amarillo, de 8,5 por 55 por 5,5 metros, suspendido del techo de la nave 16 de Matadero a 40 centímetros del suelo. Ese conjunto de píxeles se vuelve material, se hace físico y pictórico. Él además instala en la parte superior del gran amarillo unas plantas con las que quiere simbolizar el carácter efímero de las nuevas tecnologías, y unas raíces que cuelgan por abajo. ¿Veis? Ahí cuelgan unas raíces y aquí están arriba las plantas, que son malas hierbas que van creciendo, y entonces quiere un poco simbolizar la falta de raíces del net art y luego el paso del tiempo también del net art, ¿no? O sea, simbólicamente aporta esos elementos. Aquí también tenemos otra vez el pequeño gran amarillo y anda jugando entre esos dos aspectos, inmaterial, físico, pequeño, grande. Aquí, ¿qué es lo grande y qué es lo pequeño? ¿Qué es lo físico y qué es lo inmaterial? La idea parte de buscar esa frontera entre lo digital y lo analógico, lo inmaterial y lo material, y por ello parte de una idea muy sencilla: un pequeño grupo de píxeles amarillos que son interactivos y que al pincharlos muestran su información HTML y luego se materializan en un gran mural monocromo e itinerante, como veremos después. La idea de las plantas, en la parte alta del gran mural, se refiere a cómo medir el paso del tiempo en una obra a través del crecimiento de las malas hierbas. Y abajo las raíces, como decíamos, esa idea también de inestabilidad en el espacio, tanto digital como física. La elección del color amarillo es también simbólica por su relación con lo luminoso de la naturaleza. Además es el amarillo luminoso básico del HTML. Y la idea era un poco materializar ese amarillo en el espacio físico. Aquí vemos algunos de los espacios por donde itinera: en Guatemala, en Zaragoza, en Matadero, como la obra física itinera. Y él también se pregunta ¿qué obra es más visitada? ¿El pequeño amarillo que lo pincha muchísima gente de todas partes del mundo, o el gran amarillo al que solo unos pocos visitantes van a Matadero a tocar físicamente, ¿no? Y ahora vamos un poco, mucho más rápidamente, a la inversa. Esta obra de Doug Wheeler, uno de los representantes del movimiento Light and Space de California en los años 70, realiza esta obra, que son SAMIDW, son las coordenadas del primer lugar donde la realiza, en 1975. Construye un gran espacio blanco, vacío, donde a través de la luz se produce una experiencia. Estas son las imágenes de la obra de 1975, en el que tú entras. Lo que hace es que, imaginaros esta sala o el doble, en el que todo
se hace como una especie de gran huevo blanco interior en el que la luz va cambiando y una vez tú estás dentro no sabes dónde está el límite, parece que estás en mitad de la nada, no llegas a ver el límite del fondo ni de la pared, pierdes la percepción del espacio. Estas son 3 fotos de la obra en 1975, es una obra que compra la fundación la colección Pancha di Biumo. Como vemos aquí sí que vemos el espacio de luz ultravioleta y de cuarzo halógeno con el que va transformando la percepción del espacio. Dentro de ese huevo blanco la percepción se transforma a través de la luz ultravioleta y de cuarzo halógeno y va haciendo como una especie de amanecer y atardecer sin principio ni fin. Esta obra fue donada, la compró la colección Pancha di Biumo y la donó al Museo Guggenheim de Nueva York y luego la pieza fue reconstruida y expuesta en el Guggenheim de Bilbao en el año 2001 en la exposición Changing Perceptions, y donde se mostró muchas de las obras del conceptual, minimal y de Light and Space de la colección Pancha di Biumo. No sé si algunos estuvisteis en esta exposición, ¿sí? Y aquí vemos la reconstrucción. Esta obra pues se monta, se desmonta y aquí pues vemos cómo la están montando otra vez. Tiene dimensiones variables y entonces pues depende del espacio que ceda el museo, la galería, el coleccionista o el lugar donde se vaya a exponer ahora o dentro de 20 años, pues se vuelve a construir, pues cuanto más grande mejor para conseguir esa sensación de un poco de experiencia del espectador desde la fenomenología de la percepción. Vemos ahí esa luz y cómo ilumina. Al final es una obra muy sencilla, o sea, están en el espacio de la entrada la luz que va cambiando y la sensación del espectador en mitad de la obra, ¿no? Y para terminar ya simplemente una reflexión sobre la permanencia de lo impermanente, en el que todo es impermanente, nuestro cuerpo físico y material también morirá algún día, todo será destruido o desaparecerá, la materia se transforma y la mente se define como un continuo inmaterial que no tiene ni principio ni fin y donde todo surge, la imaginación y la creación de todas las cosas. Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues yo quería agradecer a todos los asistentes su atención a las diferentes conferencias que ha habido y, por supuesto, a los conferenciantes su extraordinaria amabilidad para participar en estas jornadas y sus diferentes puntos de vista desde cómo han tratado el tema de la materialidad en el mundo del arte, porque creo que enriquece y que son permeables y que a un público que en este momento seguramente no todos son del campo del arte, sino que muchos de ellos pertenecéis al campo de las ingenierías, seguramente os haga no reformular, pero sí repensar qué es la materialidad en el campo del arte, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos porque nos hemos alargado además casi una hora, ¿eh? Bueno.